aquí en Reavivados por su palabra, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En esta ocasión vamos a revisar el primer viaje misionero de Pablo. Dice que junto con Bernabé y otras personas que profetizaban y habían recibido el Espíritu Santo, ellos se pusieron a ayunar y a orar. Y aquí es cuando viene la parte del ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Se acuerdan en el encuentro que tuvo Pablo con el Señor? Allí cuando se cayó del caballo. Entonces él preguntó, ¿quién eres, Señor? Ahora viene el momento, ¿qué quieres que haga? Y para eso ellos tuvieron que orar mucho y estaban en momentos de ayuno, pidiendo la dirección del Señor para saber cuál es el siguiente paso. Entonces Bernabé y Saulo fueron llamados por el Espíritu, la elección soberana de un Dios que nos busca, que busca colaboradores para su causa. Y eso es justamente lo que sucedió. Ellos comenzaron su primer viaje misionero y la primera ciudad que visitaron era Antioquía de Pisidia, ¿no? Y bueno, ellos en este viaje que tenían en ese día, ¿no? Comenzaron a predicar. Ahora, la intención, ¿cuál era el plan? Ellos tenían una estrategia. La primera cosa que debían hacer en estos pueblos es reunir a los judíos. Y cuando les reúne a los judíos, Pablo toma la palabra y les predica. Y les predica haciendo una recapitulación de cómo Dios había elegido a sus antepasados. De cómo Dios había elegido al pueblo de Israel, les sacó del desierto y luego con Josué y cómo expulsó a los cananeos de su tierra y cómo levantó a David y bueno, hasta llegar a Jesucristo. Era un sermón tan interesante donde ellos les estaba explicando que Dios les había elegido, que la elección maravillosa de Dios sobre ellos era algo tan impresionante que ellos deberían entender quién era Jesucristo, porque en Jesucristo todas estas enseñanzas formaban una coherencia. Sin embargo, esto no sucedió, porque dice el verso 39, ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado que no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien les explique. Les estaba diciendo, la única manera de ser justificados de sus pecados es mediante la fe en Jesucristo. El cumplimiento de las normas y las leyes que habían tenido en la ley mosaica no es suficiente para el perdón. Era necesaria una obra mayor, y esa obra mayor es anunciada por medio de Jesucristo. Pero les habla a ellos un texto de Habacuc 1:5 que les dice, estoy por hacer una obra que aunque alguien les explique no podrían entender. ¿Y cuál era esa obra? Esa obra era, al saber que ellos habían sido elegidos y habían rechazado, ahora tenían que elegir a otros, y esos otros eran los gentiles, todo el mundo. Se había acabado su tiempo, su oportunidad, y Dios ahora extendía la oportunidad a los gentiles y a todo el mundo. Y eso es justamente lo que hace Pablo. En vista de que ellos tuvieron oposición, fueron a los gentiles gozosamente creyeron y alabaron el nombre de Dios, y entendieron que la única manera de ser justificados y ser salvados es a través de Jesucristo. Que nuestro corazón no se endurezca, que nuestro corazón no sea como lo de esos judíos, que esté ablandado por la obra del Espíritu en nosotros. Y por eso vamos a orar. Querido Dios, en esta hora de la mañana, te pido, Padre, que tú ablandes nuestro corazón para que podamos comprenderte a ti y comprender la elección que tú has hecho sobre nosotros para salvación. Que la única manera de ser justificados, perdonados, es a través de tu sangre y lo que tú hiciste en la cruz, mi Señor. Gracias por este mensaje precioso de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un excelente día.